inicio durante estos domingos a un estudio breve, pero no por ello poco profundo, acerca de la importancia de la ley moral en la vida del cristiano. Y hoy mi deseo es dar una pequeña introducción acerca de algunos elementos que necesitamos tener muy claros en nuestro entendimiento para poder abordar la ley de Dios de manera correcta. Vamos a orar primero y damos inicio. Señor, nuestro deseo como iglesia es uno solo: poder acercarnos a tu palabra, reconocer toda la autoridad que hay en ella, entender qué has establecido para tu iglesia a través de todos los tiempos, poder ver tu palabra como una unidad orgánica para nuestra edificación, para nuestra salvación y nuestra santificación. Hoy te pido que nuestros corazones sean un terreno fértil para este estudio y que podamos tener una comprensión bíblica, santa y correcta del papel de tu ley para la iglesia de Cristo hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Lo primero que tenemos que decir es que siempre que vamos a estudiar la ley de Dios, hay dos enemigos muy peligrosos que pueden entrometerse a la hora de interpretarla. El primer enemigo es el antinomianismo, que lo vamos a analizar hoy en detalle, pero el segundo es el legalismo. Siempre que vamos a estudiar la ley de Dios, vamos a estar batallando con estos enemigos. Por un lado, la peligrosa intención de querer disminuir la importancia de la ley de Dios en la vida de la iglesia, de querer, dando un énfasis a la gracia, terminar distorsionando la gracia para convertirla en libertinaje. Pero por el otro, sale a flote ese religioso, fariseo, hipócrita que todos tenemos dentro. Bueno, tal vez ustedes no, yo sí lo reconozco, de querer regular cosas que Dios no ha regulado, de querer poner estándares que Dios no ha puesto. Y esa tensión ha estado en la historia de la iglesia y está todo el tiempo en nuestros corazones. O queremos suavizar y disminuir lo santo, o queremos sentirnos o creernos más santos que Dios regulando cosas que Él no reguló. Entendiendo estos dos peligros, vamos a iniciar este estudio en la medida de una forma muy práctica y espero comprensible a todos. La primera verdad que necesitamos establecer es que en el creyente debe tenerse o construirse una idea correcta acerca de la escritura. La escritura no son un conjunto de historias o de principios desarticulados. No, es un solo libro. Y el primer principio es: la Biblia contiene una unidad orgánica que debemos conocer y debemos respetar. Hago un paréntesis, ¿cómo me están escuchando? No está muy duro, ¿no? Está bien, sí. Ah, se oye bien, perfecto. Dios bendiga a los hermanos que están trabajando en el sonido, que poco a poco vamos mejorando todos los inconvenientes que se han generado. Entonces, esa unidad orgánica nos lleva a comprender y entender que la Biblia es un todo. Y si yo entiendo los fundamentos correctos, voy a poder llegar a conclusiones correctas. ¿Cuándo llegamos a conclusiones equivocadas acerca de la ley de Dios? Pues cuando tenemos una idea equivocada de sus fundamentos, de sus principios y de sus propósitos. Entonces, primero, permítame enfatizarlo, la Biblia es una unidad orgánica, hilada perfectamente por Dios, con fibras que van desde Génesis hasta Apocalipsis. Nuestra tarea es poder ver cómo están conectadas, cuáles ya se cumplieron en la persona de Cristo y han quedado atrás, y cuáles permanecen hoy. Murray escribe al respecto.
La revelación bíblica nunca debería ser comparada con una pila de bloques. Incluso si pensamos en esto como bloques de granito fino, bien formados y magistralmente tallados. La Biblia es un organismo, su unidad es orgánica, no es una compilación o una unidad de oráculos divinos aislados y no relacionados. Es decir, no es un grupo de mensajes que Dios puso en el corazón del hombre para que fueran escritos de manera articulada, sin relación alguna. No es así. La Biblia es algo que creció durante un periodo de unos 15 siglos, creció por un proceso de revelación e inspiración divina. En muchas ocasiones y de muchas maneras, Dios se ha revelado progresivamente a sí mismo y su voluntad. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea la plenitud de los tiempos. Dios envió a su Hijo, quien es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su persona. Entonces, cuando entendemos que la Biblia es un libro orgánico, este libro dirige a la iglesia y a aquellos que viven según sus estándares, ¿a qué? A reflejar el carácter de aquel que escribió este libro. ¿Sí me hago entender? Dios escribió este libro para que su pueblo viva conforme a este libro. ¿Y cuál es el propósito de que su pueblo viva conforme a esta palabra? Que los hombres puedan ver el carácter de Dios en la vida de estos que son su pueblo. Entonces, nuestra tarea al hacer un estudio correcto de la Escritura es poder conocer esas fibras de conexión natural, no forzadas, no impuestas por el hombre, sino que se desarrollan de manera natural en la Escritura. Si esto es cierto, entonces la primera pregunta que deberíamos hacernos es: ¿cómo encaja la ley moral de Dios en todo el desarrollo de la Escritura? ¿Cómo se relaciona su papel tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? La Biblia ha tenido la misma unidad en todas las épocas. El problema es que los hombres no han discernido esta unidad o han desbalanceado esta clara unidad. Cuando hablamos entonces de la ley de Dios, por elementos pedagógicos, la teología la ha clasificado en tres aspectos: la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. ¿La Escritura hace esta división de manera explícita? No. Es algo que la teología ha establecido por razones pedagógicas y para una comprensión de cada una de las leyes que Dios ha establecido. Cuando vemos entonces la ley ceremonial, estamos hablando de todos los aspectos litúrgicos, rituales que Dios estableció para que su pueblo le adorare. Pero esas leyes ceremoniales que incluían sacrificios, que incluían ofrendas, que incluían ciertos rituales específicos, ¿qué propósito tenían? Eran una sombra. Era un tipo que apuntaba al antitipo. Una sombra que apuntaba ¿a quién? A Cristo. Todo el sistema de sacrificios tenía un propósito: apuntar al sacrificio perfecto que es Cristo. Todo el sistema de adoración tenía un propósito: apuntar a la adoración perfecta
que hay en Cristo. Todo el sistema sacerdotal apuntaba al sumo sacerdote perfecto que vendría. Toda la operación profética era tan solo una sombra del profeta perfecto. Y asimismo, todo lo que sucedió con los reyes era tan solo una sombra del rey perfecto. Porque la unidad orgánica y natural de toda la escritura ver al Cristo glorioso que vendría. Ahí estaríamos hablando de qué parte de la Biblia. Antiguo Testamento. Y luego el Nuevo Testamento nos habla de ese glorioso Mesías, rey, profeta y sacerdote que ya vi. Entonces, al ver la ley ceremonial, podemos decir que todos estos rituales, estas sombras ya encontraron su cúspide y su cumplimiento máximo. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, ¿necesitamos seguir haciendo sacrificios? No. ¿Por qué? Porque Cristo es el sacrificio perfecto, como dice Hebreos, dado una vez y para siempre. Entonces, ¿por qué no seguimos con esos rituales si están en la ley de Dios? Porque la Biblia misma nos enseña que ya tuvieron su cumplimiento perfecto en Cristo Jesús. Pero ¿qué hacemos con las leyes civiles? Las leyes civiles naturalmente también tenían un propósito específico: dirigir, direccionar o administrar la vida de Israel como un pueblo. Cómo debían vivir y cómo debían comportarse. Pero estas leyes civiles son propias ¿de qué? De cada nación y de cada cultura. Por tanto, es un error trasladar los estilos, las directrices específicas que dio en un momento Dios a un pueblo en particular, para una época en particular, querer imponerlos a la iglesia o a las dinámicas de nación hoy. Pero déjeme aclarar algo: que las leyes civiles hayan tenido su cumplimiento para la dinámica específica de Israel hasta que ésta fue impactada como nación, no significa que no hayan principios en las leyes civiles de los cuales, o de las cuales más bien, hoy podemos aprender. Es decir, ¿la iglesia está obligada a practicar las leyes ceremoniales? No, porque ya tuvieron su cumplimiento en Cristo. ¿Pero quiere decir que ya no tenemos que estudiarlas? Claro que las estudiamos, porque extraemos ¿qué? Principios, no mandatos. Y cuando estudiamos las leyes civiles, hoy una nación o una iglesia tiene la obligación de cumplir las leyes civiles. No, porque fueron para un momento específico del pueblo de Israel. Pero tenemos mucho que aprender de esas dinámicas civiles de Israel como pueblo. Perfecto, claro que sí. ¿Como un mandato explícito? No, como un principio, ejemplo. Que una persona mientras se encuentre con acné, para dar una palabra más entendible, no puede congregarse. ¿Eso era real para el pueblo de Israel? Hoy nosotros debemos impedir que las personas que tienen acné entren a la iglesia. No. La mujer en su ciclo menstrual no podía ingresar a los rituales propios. ¿Tenemos entonces que volver a establecer esta dinámica? No, porque tuvo un propósito. ¿Y qué decimos de las dietas? De la forma en la que se alimentaba el pueblo de Israel. ¿Es mandato que nos alimentemos como ellos? No, pero ¿podemos aprender de sus dietas? Por supuesto que sí. Pero, ¿qué decimos de la ley moral de Dios? Esta también es un asunto del pasado. Es opcional. Si vemos el desarrollo propio de la escritura,
a diferencia de la ley ceremonial y a diferencia de la ley civil, el Nuevo Testamento muestra una continuidad de la ley moral de Dios. Un uso evidente, explícito en la Escritura. ¿Por qué? Porque la ley moral de Dios es la encargada de seguir mostrando el carácter de Dios y de incidir en el carácter del hombre para que su carácter corresponda al carácter del Dios que adora. Miren lo que dice Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Esto entonces tiene un propósito en la vida del creyente. El punto principal que debemos aclarar es ¿en qué área de la vida del creyente? ¿En los aspectos salvíficos o en los asuntos de la santificación? Y esto hay que delimitarlo muy bien, porque si pensamos que la ley moral tiene un propósito salvífico, estaríamos diciendo que es deber de la iglesia cumplir la ley moral para poder ser salvo. Y en ese caso, ¿qué estaríamos diciendo? Una mentira, una herejía, que fue claramente atacada en Gálatas, ¿cierto? Cuando se le pretendía enseñar a los creyentes que aparte de su fe en Cristo, tenía que cumplir la ley para salvación. La ley no salva. Entonces, la ley moral tiene incidencia ¿en qué? En la santificación. Porque bien dice la Escritura que las obras no son necesarias para la salvación, pero una salvación sin obras está muerta. Y este es el balance que va a marcar de forma acertada este estudio. Rogamos como iglesia que este estudio despierte en nosotros un santo interés por conocer la ley de Dios, por conocer sus implicaciones, porque crezca en nosotros diligencia en vivirlas, no para salvación, sino para santificación y una clara evidencia pública y privada de nuestro amor por Dios. Porque dice Jesús, ¿quién es el que me ama? El que obedece mis mandamientos. Cuando en nosotros hay un sincero deseo de cumplir fielmente lo que el Señor ordena, no lo estamos haciendo para salvación. Lo estamos haciendo para corresponder ese amor inmerecido que ha sido derramado sobre nosotros. Hasta acá vamos bien en esta breve introducción. Dice Romanos 2:14 y 15, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea que según Pablo, la ley solo tiene una incidencia en los creyentes, también en los gentiles. Es decir, todos tienen una relación con la ley de Dios. La diferencia está en que el creyente se relaciona con la ley de Dios en Cristo y mediante el Espíritu Santo. El incrédulo no. Entonces, ¿cómo se relaciona el creyente con la ley de Dios? En Cristo y mediante el poder del Espíritu Santo. Intentar amar, vivir y crecer
en el uso correcto de la ley, sin Cristo y sin la operación del Espíritu Santo, ¿es qué? Es una tarea imposible. Es una tarea imposible. Ahora, ¿qué buscamos al crecer en esta comprensión y crecer a la imagen del varón perfecto? Que el amor de Dios aumente por nosotros. Ya vimos un fundamento, vimos la forma en la que nos relacionamos, vimos los peligros, que ya voy a ahondar en uno de ellos. Pero la pregunta es, ¿para qué debo crecer en mi diligente cumplimiento de la ley moral de Dios? Porque sin santidad nadie verá a Dios, entendiéndose en esta relación como que si no la cumplo como la debo cumplir, entonces no veré a Dios. No. Muy bien. Entonces, ¿por qué me relaciono con ella? Primero, no para que Dios me ame más. Hermanos, y quiero esto decirlo con tanto temor, pero con, espero, mucha claridad. Nosotros queremos ser más santos cada día, no porque Dios nos va a amar más, porque el amor de Dios es inmutable y nada en nuestra conducta va a aumentar o disminuir su amor por nosotros. Para obtener una mejor salvación, de ninguna manera, porque mi actuar y mi proceder no tiene ninguna incidencia en una salvación perfecta obrada en el varón perfecto. Entonces, ¿qué buscamos con crecer en santidad? Agradar a aquel que nos salvó y que nuestra vida lo glorifique para que muchos puedan ver su carácter en nosotros y puedan ver en nosotros aquel que nos salvó. Es decir, que en la ecuación el centro de un interés genuino por vivir la ley de Dios es ganar reconocimiento en la iglesia, ser más respetado entre el pueblo de Dios y poder ocupar las sillas de adelante. No, que cuando me vean puedan ver a Cristo, el varón perfecto, para que muchos puedan decir, yo quiero conocer a ese Dios que tú reflejas, porque yo te conocí antes de ver lo que hoy estoy viendo. Y podamos decir, esto no proviene de mí, sino que esto es tan solo el reflejo de aquel que me salvó. Es decir, que cuando vivimos una vida santa, no lo hacemos por beneficios particulares, lo hacemos para la gloria de Dios y también como un ejercicio evangelístico que los muestre a los hombres lo que nuestro gran Dios puede hacer con grandes pecadores como nosotros. Cuando la santificación está encaminada a ocupar una posición, a poder predicar, a poder enseñar, a ganar respeto en la congregación, nos hemos convertido ¿en qué? Eso. Siempre que nuestra motivación es basada en aspectos externos, nos convertimos en legalistas fariseos. Pero ¿y qué cuando entramos en la actitud? Es que ya no hay que cumplir la ley de Dios porque Cristo la cumplió por mí y yo puedo vivir a mi manera. Ese es el otro extremo. Es pervertir la gracia y convertirla en libertinaje. ¿De cuáles excesos debemos cuidarnos? De los dos. He escuchado a alguien hace unos días que decía, hermano, pues déjame decirte que prefiero irme para aquellos que se exceden en el uso de la ley que para aquellos que se exceden en el libertinaje. Y yo, ¿en serio? ¿Notan ustedes que a veces pensamos que el legalismo es menos desagradable a los ojos de Dios que el libertinaje? Hermanos, los dos extremos debemos aborrecerlos con toda nuestra fuerza. Mucho cuidado cuando tomamos la gracia para alivianar nuestra responsabilidad humana.
Pero mucho cuidado cuando nos convertimos en hipócritas, que queremos poner estándares en la gente que ni siquiera nosotros mismos cumplimos. ¿Hasta acá alguna pregunta? Vamos a ver entonces qué es el antinomianismo y vamos a analizar algunos aspectos. Sí, señor. Ujú. Muchas gracias, mi hermano. Ese es el principio de mirar la escritura como una institución orgánica, ¿sí? Que no puede desarticularse. Y mirar una cosa y descuidar la otra siempre nos va a llevar a proceder de manera pecaminosa. Pero cuando nuestros pies están parados en todo el consejo bíblico, va a minimizarse la posibilidad de que nos vayamos en una o en otra dirección. Entonces, definamos qué es el antinomianismo o antinomianismo. ¿Qué es en esencia? ¿Cierto? Cuando utilizamos este término, lo que estamos diciendo es anti-ley. Eso significa esta palabra. Cuando decimos antinominiano, estamos hablando de alguien que es anti-ley de Dios. Y lo que Mauro cita es muy importante. La ley de Dios en la escritura no está fragmentada. Cuando la escritura dice que debemos deleitarnos en la ley y en los mandatos de Dios, está hablando de todos sus mandatos y de todas sus instrucciones. Y todas debemos mirarlas en la alta estima. ¿Cuál es la diferencia? La continuidad y el uso de las que Dios preservó, que nosotros hoy las entendemos como ley moral. En este punto, entonces, tenemos que ver que el creyente va a estar lidiando siempre con esta tendencia, porque una de las cosas que nació en el corazón del hombre luego de la caída fue ¿cuál? Desprecio por la ley, anarquía. Hermanos, lo más importante de conocer el mandato y la instrucción de Dios es que va a quedar expuesta nuestra anarquía, nuestra continua tendencia a rebelarnos a todo lo que Dios ordena sencillamente porque es contrario a mis intereses particulares. Y ojo, porque en este estudio nos daremos cuenta que en nuestro corazón muchas veces es más fácil cumplir con diligencia ciertos mandamientos y descuidar otros. ¿Por qué? Porque unos se facilitan por nuestros intereses y nuestros gustos. Pero nos toparemos con algunos aspectos de ciertos mandamientos que diré, es que eso me parece que no es tan así. Y eso pasa en todo. Cuando estudiamos el rol de la mujer según la escritura, ¿qué pasa con una mente que ha sido saturada por el feminismo? Yo creo que esos principios son obsoletos. Eso no aplica para este tiempo. Cuando hablamos del día del Señor, es que todos los días son el día del Señor.
Cada vez que salga de nuestra boca un comentario como este, es bueno que examinemos cuál es la motivación que hay detrás. Porque muchas veces es una forma solapada de querer disminuir la solicitud del mandato para acallar nuestra propia conciencia. ¿Crear estándares que Dios no ha creado es pecado? Por supuesto, pero querer disminuir los que Él ha creado también. Así que no importa cuántos años llevemos caminando en la fe, yo quiero pedirles que en este estudio todos nos hagamos la misma pregunta. Señor, la comprensión que hoy tengo de tus mandatos corresponde a lo que tú estableciste en tu palabra. Yo no quiero que miren los errores que vivieron en otras comunidades. Yo no quiero que miren las cosas del pasado que hoy hace que miren con aversión el presente. Yo quiero pedirle, Señor, no importa más mis experiencias pasadas. Hoy quiero ubicarme en tu palabra, en la forma en la que tú quieres que camine. Hoy quiero vivir la santidad que tú pides de mí por las motivaciones correctas, con las razones correctas. Porque muchas veces nos topamos con que quisimos ser santos, pero con esfuerzos humanos. ¿Y eso qué produce? Frustración, aversión a la ley. Pero otras veces, queriendo alejarnos de la ley, entramos en una vida ligera, liviana y pecaminosa. ¿Y eso qué hace también? Daño, dolor y sufrimiento. Los antinominianos manifiestan aversión por la ley de diversas maneras. Algunos creen que ya no estamos obligados a guardar la ley moral de Dios porque Jesús nos liberó de ella. Insisten en que la gracia, dice R.C. Sproul, no solo nos libera de la maldición de la ley de Dios, sino que nos exime de cumplir cualquier obligación en obediencia a la ley de Dios. ¿Nota usted esto? Es decir, el antinominiano niega que somos salvos por gracia. No. Pero dice que esa misma gracia nos libera de cualquier compromiso con la ley de Dios. Y en este estudio vamos a ver si esa premisa es correcta o es equivocada. La gracia se convierte entonces, como Judas lo advirtió, en una licencia para la desobediencia. Porque qué fácil es pecar y decir, menos mal Cristo murió por mí para pagar por mis pecados futuros. Y esto es convertir en una verdad, en un aliado para pecar. Es que yo estoy tranquilo respecto a mi responsabilidad con la ley porque yo ya sé que Cristo pagó y soy salvo independientemente de cómo viva en este peregrinar. Esa es una verdad usada para pecar. Podemos decir, sé que al final de esta carrera, independientemente de mis acciones, estoy seguro de mi salvación porque es inconmovible, inmarchitable e imperecedera. Sí, pero esa verdad nunca me va a llevar a vivir de manera ligera, liviana y pecaminosa. Va a estimular mi corazón a querer crecer en santidad. Esa es la diferencia entre el legalismo y una santidad natural, orgánica, que nace de adentro y no de afuera. Lo sorprendente es que las personas sostienen esta postura pese a la firme enseñanza de Pablo en contra de estos. Pablo, más que ningún otro escritor del Nuevo Testamento, enfatizó las diferencias entre la ley y la gracia. Él se gloriaba en el nuevo pacto. Sin embargo, fue bastante explícito al condenar el antinomianismo en Romanos 3:31. ¿Recuerdan? Pablo está enseñando y se acercan y le dicen, querido Pablo, entonces, ¿qué haremos? ¿Pecaremos más para que abunde la gracia? Y Pablo dice,
¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Confirmamos la ley. Y en el capítulo 6, ¿qué dice? De ninguna manera. No es pecar para que abunde la gracia, es que gracias a la gracia ahora somos movidos a no pecar. Ese es el principio. No pecamos movidos por el amor, no por la religiosidad y las apariencias. No pecamos para poder sentarnos el domingo y que todos vean cuando tomamos la cena, pero me queda de lunes a viernes para seguir pecando y el sábado me arrepiento. Nosotros somos expertos en convertir lo santo en rituales religiosos. Así que la ley tiene relación con el creyente. Por supuesto. Algunos dicen, es que antes estábamos en el pacto de las obras y ahora estamos en el pacto de las gracias. ¿Qué quieres decir con eso? Que en el Antiguo Testamento no operaba la gracia, sino que la gracia solo se manifiesta en el Nuevo Testamento. ¿Cómo? Si el Antiguo Testamento también está saturado de la gracia de Dios. No hay un solo salvo en el Antiguo Testamento que no haya sido por gracia. No podemos separar las obras y la ley de la gracia. Pero la gracia no salva por el cumplimiento de las obras. Pero una evidencia de que ha manifestado Dios gracia sobre alguien es ¿qué? Las obras. Porque las obras son un fruto tangible de esa fe. Martín Lutero, cuando habló acerca de este problema, dijo, el problema con el antinominiano es su confusión entre la justificación y la salvación. Cuando Lutero dijo que la justificación es solo por fe, a él lo atacaron de antinominiano. Pero él luego explicó que la salvación es solo por fe, pero sin obras no podemos decir que una persona ha sido justificada, porque las obras son necesarias para evidenciar la fe. Posteriormente a Lutero, los teólogos luteranos establecieron tres usos principales de la ley. Primero, ¿qué propósito tiene la ley? Revelar el pecado del hombre. Es ese ayo, como lo llama Pablo, que expone nuestra condición. Y al mostrar nuestra condición y nuestro pecado, nos muestra la necesidad de correr a aquel que tiene el poder para perdonar nuestros pecados. En segundo lugar, establece la decencia general en toda la sociedad, es decir, el estándar de vida que debería caracterizar solo a la iglesia, a todos los seres humanos. Por eso todos los seres humanos serán juzgados en contraste a la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. Y tercero, proveer una norma de vida para aquellos regenerados a través de la fe en Cristo, hermanos. Y si ha de quedarse algo en su mente de toda esta introducción, es esto. La ley de Dios provee una norma de vida para los regenerados a través de Cristo. Es en Cristo, por Cristo, para la gloria de Cristo, mediante el poder del Espíritu Santo. De lo contrario, este estudio solo alimentará el religioso que todos tenemos dentro. Si crecemos en el cumplimiento de sus mandatos, ¿qué diremos? Es que yo sí me esfuerzo. A ti te falta más oración. Es solo gracias a Cristo y por Cristo. Es que ustedes no guardan el día del Señor como yo lo guardo.
No habrá ninguna gloria humana. Solo podremos decir, gracias Señor, porque me permites tener una comprensión específica de tu santo día. Amén. Entonces, vamos a dejar esta primera parte de esta introducción aquí y quiero saber si tienen preguntas. Muy bien. La pregunta que hace Dianita es, teniendo en consideración la expresión que hizo nuestro hermano Mauricio, ¿quiere decir que entonces nosotros tenemos una obligación con las leyes civiles y con las leyes ceremoniales? Sí y no, ¿cierto? Note lo que nuestro hermano Mauricio colocó como columna vertebral en esta hipótesis, la ley moral de Dios, ¿cierto? La ley moral de Dios se convierte en la columna vertebral que produce una correcta adoración a Dios. ¿Eso está hablando de qué? De la ley ceremonial. Y produce una correcta vida en sociedad. Eso apunta a la ley civil. Entonces, nuestro hermano no está hablando del cumplimiento específico y particular de las leyes ceremoniales y civiles para nosotros hoy, pero que un correcto entendimiento y una correcta relación con la ley moral de Dios va a producir una correcta adoración y una correcta vida en sociedad. Es así, mi hermano, ¿cierto? ¿Sí responde eso a la pregunta? Sí, sí. Para responder con precisión, sí. Y luego vamos a verlo en el Sermón del Monte. Y vamos a verlo en muchas de las enseñanzas de Pablo. Ese punto va a traer entonces el balance de, ¿hay una responsabilidad humana en crecer en nuestra santificación? Claro, hay un esfuerzo diligente, pero la conclusión de todo resultado humano en un creyente, ¿a qué conclusión va a llegar? Estas obras que estoy haciendo son tan solo una evidencia de las obras que Cristo preparó de antemano para manifestar en mí. Ese es el camino por el cual tenemos que transitar. ¿Alguna otra pregunta? No siendo más, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este espacio. Señor, muchas gracias te damos en esta mañana por concedernos meditar en este asunto, pues rogamos como iglesia podamos crecer
en un santo reflejo de tu gloria, por motivaciones correctas y a través de los medios correctos. Queremos ver la preciosa ley de Dios, pero no para frustrar o manipular la conciencia de la audiencia, no para alimentar el orgullo del religioso que todos llevamos dentro, sino para que al final de este estudio tú seas glorificado y lleves esta iglesia local a ser un mayor reflejo de quién eres. Y que este estudio nos lleve a una correcta adoración y a una correcta vida en sociedad para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis